Hola, somos el grupo número 2 de Patología Radiológica conformado por Albuja Andrés, Ortega Fernando y Ortiz Anaí, y hoy vamos a hablar sobre el coronavirus. COVID-19. El nuevo coronavirus que provoca la enfermedad del COVID-19 fue notificado por primera vez en el país de China, específicamente en Wuhan, el 31 de diciembre del 2019. A partir de allí, todos sus efectos se expandieron a nivel de todo el mundo. Es decir, que los focos del COVID-19 se extendieron tanto dentro como fuera de China continental, y el 11 de marzo del 2020 fue cuando la OMS la declaró como una pandemia mundial. El coronavirus va a presentar un tipo de incubación, diferentes síntomas y diferentes órganos afectados dependiendo de la persona infectada y de cómo esté su sistema inmune. Pero, ¿qué es el coronavirus? El coronavirus pertenece a una gran familia de virus zoonóticos, es decir, que pueden pasar de animales a humanos, como el SARS, el MERS o el nuevo COVID-19. No está claro si se transmitió de murciélagos humanos o hubo una especie de clase intermediaria entre estos dos. Lo que sí se sabe es que el nuevo coronavirus puede causar enfermedades que van desde una gripe o un resfriado común hasta enfermedades mucho más graves como la neumonía o el síndrome respiratorio de Oriente Medio, llegando a causar hasta la muerte. El contagio. La principal manera o la principal propagación de contagio es de persona a persona. Cuando una persona infectada estornuda o tose, produce gotículas respiratorias. Estas pueden caer en la boca o nariz de personas cercanas y pueden ser inhaladas a los pulmones. También se puede contraer el COVID-19 al tocar una superficie u objeto infectado por el virus y después ingresar esta superficie o alguna parte de nuestro cuerpo infectada tanto a la nariz como a la boca. Las formas más comunes del contagio son por vía aérea, por contacto físico con alguien infectado, por contacto con animales de granja o animales salvajes y por contactos con objetos contaminados. Por eso es muy importante la prevención. La tasa de contagios en Ecuador. Ecuador es uno de los países más golpeados a nivel de Latinoamérica por millón de habitantes. De 20 países de Latinoamérica, Ecuador es el noveno en población con 17.2 millones de habitantes, pero tiene la tasa de mortalidad y de contagio de COVID-19 más alta de la región. Hasta el 26 de marzo, según cifras oficiales, en el país fallecieron 34 personas enfermas de coronavirus. Para el tamaño y el número de población ecuatoriana, esto implica una tasa de mortalidad de 1,97 por cada millón de habitantes. En comparación a demás países mucho más grandes como son Brasil, Colombia y Perú, que tienen más millones de habitantes, Ecuador tiene una tasa alta de mortalidad por COVID-19. Hasta la fecha de hoy, hay 86.232 casos confirmados de COVID-19 y 5.736 muertes confirmadas a causa de esta enfermedad. Entonces, ¿qué sucede cuando el coronavirus ya ingresa al cuerpo humano a través de la vía nasal, vía oral o de la mucosa de los ojos? Este virus se va a adherir a la mucosa del árbol bronquial y de los pulmones. Entonces, ¿qué pasa cuando el virus ingresa? El virus se adhiere a las paredes de las células y la reprograma para que las células creen copias del mismo y de esta manera el virus logra reproducirse y afectar a diferentes zonas. Una de las principales líneas de defensa de nuestro organismo es la inflamación de las vías respiratorias. Esto produce dilatación de los vasos sanguíneos y por lo tanto filtración de líquido. Esta inflamación de las vías respiratorias y filtración de líquidos van a producir los primeros síntomas. El síntoma más común es la fiebre. Tenemos también el aumento de las secreciones que el cuerpo va a tratar de eliminar a manera de tos. La tos en estos pacientes suele ser muy fuerte. Generalmente el propio sistema inmunológico es capaz de vencer al virus en la mayoría de los casos, creando una barrera protectora y una capacidad de defensa en futuros contactos. Esto se conoce como memoria inmunológica. Pero, ¿qué sucede con los pacientes cuyo sistema inmunológico no es capaz de vencer al virus? Empiezan a aparecer síntomas más serios, ya que la filtración de líquidos empieza a ser mayor dentro de nuestros alvéolos pulmonares, es decir, van a producir un ahogo de los alvéolos
por lo que estos van a perder la capacidad del intercambio gaseoso, no van a poder absorber correctamente el oxígeno ni expulsar el dióxido de carbono, que es un gas sumamente peligroso para nuestro cuerpo. Esta inflamación progresiva va a ser conocida como neumonía, que es un síntoma más serio que necesita seguimiento médico urgente. La falta de oxígeno en la sangre, células y tejidos del organismo se conoce como hipoxia. La falta de oxígeno se va a traducir a una pérdida en la saturación, es decir, va a ser menos de 90 y por lo tanto van a producir ligeros fallos en lo que son el resto de los órganos si no son tratados correctamente. Algunos pacientes que ya tienen intubación o que ya están conectados a soporte vital evolucionan de forma positiva y logran vencer completamente al virus, aún con síntomas graves, pero en otros la hipoxia afecta a los demás tejidos del cuerpo de una manera más agresiva. Los vasos sanguíneos cerebrales se dilatan y esto produce un edema cerebral. Ocurre una falla renal, los riñones pierden su capacidad por la hipoxia mismo de filtrar los desechos de nuestro cuerpo. Se pierde la capacidad autónoma de respirar, es decir, el paciente ya no puede respirar por cuenta propia. Y finalmente baja la presión sanguínea. Esto va a producir un riego sanguíneo y una oxigenación incompleta, por lo tanto el paciente entra en un shock séptico por infección y esto finalmente producirá un fallo orgánico total y luego la muerte del paciente. Hay que tener en cuenta que las personas que estén recientemente contagiadas van a tener una mayor carga viral y una alta probabilidad de transmisión, la cual va disminuyendo obviamente con el paso de los días. En cuanto a las pruebas del diagnóstico, tenemos el PCR, que se llama reacción en cadena de la polimerasa, que lo que va a hacer es un exudado de nuestra naso o de nuestra orofaringe y de esta manera verificar si es que tenemos RNA del virus. Tenemos el test de antígenos que mide proteínas víricas, especialmente la proteína S. Tenemos el test de anticuerpos que mide la cantidad de anticuerpos activos en la sangre, principalmente el IgG, el IgA y el IgM presentes en pacientes con coronavirus. En cuanto a las pruebas del diagnóstico por imagen, tenemos el RX de tórax y la TAC para dar un seguimiento al daño en el parénquima pulmonar. También podemos correlacionarlo con ultrasonido, midiendo la cantidad de líquido en el intersticio pulmonar y de esta manera dar un seguimiento sin necesidad de utilizar radiación ionizante. En cuanto al tratamiento intrahospitalario, pues no hay una vacuna ni una cura específica para el coronavirus. Lo que se hace es darle soporte respiratorio a los pacientes, se les administra analgésicos para controlar de mejor manera los síntomas y controlar el dolor, se les da antibióticos para que los pacientes pues puedan lidiar con infecciones subsecuentes a lo que es el coronavirus. Se les puede dar inmunosupresores, ya que la respuesta inmunológica excesiva o muy fuerte también puede dañar incluso más rápido nuestro parénquima pulmonar, para ayudar de esta manera a los pacientes a que sobrelleven de mejor manera el coronavirus. Los trabajadores de la salud están expuestos a situaciones que pongan en riesgo su salud y pueden convertirlos en vehículos de transmisiones e infecciones. Algunos tipos de protección del personal. Existen tantos equipos para la protección del personal de salud como situaciones riesgosas a las que están expuestos, y cada uno tiene su propia y adecuada forma de uso. Los equipos para protección del personal descrito a continuación son los más usados y evitan el contacto entre agentes infecciosos y el trabajador, al crear una barrera entre los dos. Los guantes pueden proteger las manos, las batas o delantales la piel y los vestidos, las máscaras y respiradores la boca y la nariz, las gafas los ojos y las caretas todo el rostro. Los protectores respiratorios también se han diseñado para proteger el tracto respiratorio de transmisiones aéreas de agentes infecciosos. Ahora vamos a hablar sobre los guantes médicos. Los guantes son el tipo más común de equipos para la protección del personal que trabaja en procedimientos relacionados con el cuidado de la salud. Los hay de tres tipos, principalmente para exámenes de pacientes, para cirugía y para manejo de agentes de quimioterapia. Los hay hechos de diferentes materiales, como vinilo, látex y nitrilo, entre otros, esterilizados y sin esterilizar. Algunas recomendaciones al usar guantes. Verificar la composición de los guantes en caso de alergia al látex. Siempre se deben lavar las manos cuando se vayan a utilizar guantes esterilizados.
Al momento de trabajar en un paciente o en un área donde se manipulen medicamentos, se debe tocar primero las áreas menos susceptibles de estar contaminadas y luego las más contaminadas. Nunca se debe tocar el rostro, los ojos u otras partes expuestas del cuerpo, y conviene ajustar otros equipos para protección de personal mientras estén usando guantes contaminados. Siempre usar guantes nuevos al atender a otro paciente o trabajar en una nueva área. Se deben lavar bien las manos después de retirarse los guantes y nunca se deben compartir, lavar o reutilizar guantes médicos. Las batas o delantales. Al igual que los guantes, las batas o delantales actúan como barrera entre el personal de salud y los pacientes o fármacos peligrosos o materiales de desecho, especialmente en relación con la protección de la vestimenta. Los delantales se usan si el riesgo de contaminación es limitado, por ejemplo cuando se transporta un paciente en una silla de ruedas, mientras que las batas son el equipo usado por excelencia cuando se prevé alguna forma de contaminación importante. Algunas recomendaciones de usar batas o delantales es que siempre se seleccione el tipo de bata o delantal según el tipo de procedimiento que se vaya a realizar. Retirarse con rapidez la bata o delantal cuando estén sucios. Si la sangre o algún fluido corporal o químico traspasa la bata o delantal, además de quitárselo, también retírese cualquier vestimenta contaminada y lave de inmediato la piel. Nunca utilice una bata fuera del área de mezcla o administración de drogas riesgosas. Nunca comparta, lave o reutilice batas o delantales desechables. Y por último, las gafas y caretas. Las gafas proveen una barrera de protección para los ojos. Se deben sentir cómodas al usar y que cubran bien los ojos o lentes personales. Algunas gafas cuentan con propiedades antiempañantes que ayudan a mantener la claridad de la visión. Por otro lado, las caretas se usan cuando se requiere protección total para el rostro. Por ejemplo, cuando se irriga una herida, se succionan secreciones abundantes o hay posibilidad de salpicaduras de drogas riesgosas. Las caretas deben cubrir desde la frente hasta debajo del mentón y extenderse a los lados del rostro. Pueden usarse como sustitutas de las gafas. La disposición de los equipos utilizados para la protección del personal. Nunca se deben compartir con otras personas de estos equipos. También se debe evitar reutilizarlos. Casi todos los equipos para protección del personal son desechables y están diseñados para ser usados una sola vez. Para contacto con un solo paciente, los únicos equipos que se pueden ser utilizados después de ser lavados son algunos tipos de batas.